Ok, estamos grabando. Ya. Entonces, todos bienvenidos a la asignatura entonces de EIE 406, Circuitos Electrónicos 2. ¿Ya? Como saben, esta es la continuación de Circuitos Electrónicos 1. Ninguna novedad ahí. Así que, vamos a dejar por ahí. Así que vamos un poco a seguir hablando de, ustedes ya tuvieron Circuitos Electrónicos 1, probablemente con el profesor Alonso. Entonces deben haber visto temas sobre transistores, básicamente. Y nosotros acá vamos a ver, nos vamos a enfocar en amplificadores, ¿ya? Un poco siempre en electrónica analógica, pero vamos a enfocarnos más, este curso se trata más sobre amplificadores, ¿ya? Entonces, antes de hablar un poco de la materia, en realidad vamos a hablar de los temas administrativos, ¿ya? Tengo por aquí información. Yo les subí al aula virtual, bueno, ya el sílabus, el programa del curso, las clases, fecha a fecha, todavía no le he puesto el contenido, eso lo voy a hacer hoy día, espero, ¿ya? Pero ya la información importante, sobre todo la fecha de las pruebas, eso ya está todo en el aula virtual, ¿ya? Supongo que ya lo han visto porque si no, no hubiesen podido entrar aquí a la reunión si no hubiesen entrado al aula virtual, ¿ya? Pero veamos un poquito el sílabus, ¿ya? Vamos al sílabus. Voy a minimizar por mientras. Veamos, ¿ya? Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Yungue, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica ya desde el 2010, ¿ya? Soy egresado de la escuela y egresé el 2009 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. El 2010 empecé a ser profesor asistente, ya profesor asistente era una categoría que inventaron en la universidad para los recién egresados sobresalientes, ¿ya? Para que vayan a hacer el doctorado a la brevedad y después vuelvan a la universidad. Ese fue un poco el plan en el 2010. Así que el 2012 yo fui a hacer el doctorado a Alemania, ¿ya? Así que hice el doctorado 2012 hasta el 2017. Y ya el 2018 me incorporé de plano a la escuela. Así que desde el 2018 soy profesor asociado, ya que es la primera categoría oficial de profesor en la universidad, ¿ya? Asistente en realidad no era categoría profesor, era como un ayudante con un poco más de privilegios, pero un ayudante al fin, ya. Bueno, desde el 2018 entonces estoy en la escuela. ¿Qué más les puedo contar? Desde el 2019 estoy a cargo de un laboratorio que se llama el Laboratorio de Sistemas Electrónicos e Instrumentación, el LabSEI, ya que era el encargado antiguamente el profesor Viñolo. Y ahí nos dedicamos a hacer sistemas electrónicos, como dice el nombre, analógicos, digitales, harta asistencia técnica, hartos proyectos aplicados, ya, harta ingeniería aplicada. Así que, bueno, de ahí, de ese laboratorio es donde hice yo mi proyecto de título de pregrado. Así que ahora me tocó estar a cargo, ¿ya? Esa es un poco la introducción respecto a mi background. Ya, bueno, mi oficina está en el tercer piso. Probablemente no van a necesitar visitarme presencialmente porque ni siquiera vamos a poder ir a la universidad, pero probablemente durante este semestre, siendo realista. Pero en cualquier caso, mi oficina está en el tercer piso, o sea, perdón, en el segundo piso, la oficina número 3, ¿ya? Cuando ustedes van hacia el ventanal que da hacia la Avenida Brasil, es a mano izquierda, pasillo a mano izquierda. Ya, ¿qué más? Podemos ver aspectos generales del curso. Bueno, esta asignatura tiene 5 créditos, ya que equivalen a 15 horas académicas. Esto un poco para definir las reglas, para definir qué es lo que espero yo de ustedes, ¿ya? 15 horas académicas significa que la mitad del tiempo, bueno, en realidad, X horas académicas significa que la mitad del tiempo ustedes la dedican en su casa y la otra mitad del tiempo en clase. Dado que ahora todos lo están haciendo en su casa, bueno, las 15 horas son dedicación semanal en sus casas, ¿ya? 15 horas semanales no dejan de ser, ¿ya? Así que más o menos ese es el estándar que vamos a exigir en esta asignatura, dentro de lo posible y las restricciones que vamos a tener por el tema de la pandemia, naturalmente, no, quizás no vamos a llegar a eso, pero un poco se desglosa esas 15 horas académicas, o sea, 15 horas semanales, de la siguiente forma, ¿ya? La mitad está compuesto por las clases presenciales, las clases, digamos, y las que estamos en este momento haciendo, ¿ya?
7,5 horas de clases semanales compuesta por, bueno, 4 horas de cátedra virtual, ¿ya? 2 sesiones semanales. Aquí 2 horas se refiere a una clave, ya por ejemplo la clave, ¿qué clave es esta? Ya ni me acuerdo qué clave es. Supongamos la clave 1-2, ya son 2 horas académicas. Una hora académica, no le voy a dar la lata, una hora académica son 45 minutos de clase. 15 minutos son siempre de descanso, ¿ya? Por eso una clave 1-2 o 3-4 o las 5-6 son 2 horas académicas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos 4 horas académicas, ¿ya? A la semana. Entonces, las otras 3 horas ya son de laboratorio. Vamos a tener actividades de laboratorio, si bien no, lamentablemente no van a poder ser presenciales, van a ser a través de simulaciones, ¿ya? Si es que por algún motivo se pudiese asistir a clases de forma presencial a finales del semestre, voy a tratar de que tengamos laboratorio de verdad, ¿ya? Pero si no es posible, va a tener que ser laboratorio virtual. Lo vamos a combinar con simulaciones y lo vamos a combinar también con, yo voy a realizar experimentos de electrónica con circuitos de verdad, los voy a grabar, los voy a subir, y en base a eso ustedes van a tener que hacer informes, ¿ya? Son 3 informes en el semestre, asociados a cada prueba, así que un poco para mantener el tema de los laboratorios, que es importante, sobre todo en esta asignatura de circuitos, ¿ya? Es importante tener un pie en tierra, literalmente, ¿ya? La otra mitad del tiempo de la asignatura ustedes se la dedican a la lectura del texto guía, de las diapositivas y a estudio para las pruebas, ¿ya? Así que la mitad del tiempo están estudiando, la mitad del tiempo están participando en clases o haciendo los laboratorios, etcétera, o el informe. Bueno, la clase, ustedes habrán visto en el navegador, son los lunes y los miércoles. El lunes en la clave 5-6, que es entre las 11 y las 12:10, ya con el nuevo sistema de claves. Y el miércoles 7-8, o sea, ahora entre las 12:20 y las 1:30, ¿ya? Los enlaces, bueno, ahora tenemos el sistema de Zoom On Demand, que significa que de alguna forma tenemos que crear, o sea, ya no hay como una cuenta, antes nos asignaban cuenta a los profesores para que ahí organicemos nuestras clases, ahora hay que generar las sesiones de Zoom a través del aula virtual, ¿ya? Entonces, puede que las claves para entrar a la sesión de Zoom vayan cambiando. Ahí no estoy seguro si esas claves, esos enlaces que ustedes hacen clic, es siempre todo el semestre el mismo o va a ir cambiando, la verdad es que no estoy seguro, ¿ya? Voy a tratar de que sea obviamente un mismo enlace para todo el semestre, pero puede que no sea así, así que van a tener que quizás echarle un vistazo de vez en cuando al aula virtual, a la sección donde dice Zoom, como entraron ahora, y ahí van a estar los enlaces de todas las sesiones, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna consulta hasta acá, ¿no? Sigamos. Ya. Entonces, laboratorios, bueno, 3 reportes de laboratorio basados en el trabajo de simulación y videos demostrativos, ¿ya? Entiendo que el profesor Alonso también lo hizo así, o lo hace así en algunos cursos, de hacer como la parte del laboratorio con demostraciones. Nosotros vamos a tratar de combinar las dos. Cada reporte debe ser breve, o sea, aquí no hay que extenderse mucho en los informes, de hecho, más que informes quiero que sean reportes, ¿ya? ¿Por qué reporte? Porque, bueno, ustedes van a ser ingenieros, ingenieras, y la idea es que todo sea bastante ejecutivo. Cuando ustedes tengan que entregar información a sus jefes o a sus colegas, tiene que ser todo breve, ¿ya? No puede ser así no sé, 20 hojas para explicar una medición y eso, o sea, en realidad hay que irse al callo rapidito. Así que desde antes posible tratar de aprender a sintetizar la información, ¿ya? Un informe o un reporte tiene que ser autocontenido, ¿ya? ¿Qué significa que sea autocontenido? De que si ese informe está, no sé, tirado en la calle, por ejemplo, y alguien va pasando y lo lee, de alguna forma tiene que tener una buena idea de lo que está sucediendo, ¿ya? El motivo del informe, leyendo la introducción, así como de qué se trata este informe, por qué estoy haciendo este informe, qué es lo que va a presentar este informe, eso es lo que tiene que incluir la introducción, una introducción breve de 2 párrafos nada más, ¿ya? Y luego, no sé, pues si es que yo voy a hacer mediciones o voy a mostrar algún fenómeno, bueno, tratar de mostrar ¿cómo se llama? El marco teórico de ese fenómeno, pero no entrar mucho en detalle, o sea, hay muchos que se van hasta los inicios del universo para explicar por qué fluyen los electrones, no tiene sentido, en realidad
Vamos a partir de la base que todos, bueno, que yo soy ingeniero, soy su profesor, así que no necesitan explicarme cosas básicas, ¿ya? Y si esto lo va a leer otra persona, va a ser alguien que igual va a tener conocimientos de ingeniería, así que todo relativamente breve, ¿ya? Eso es un poco el mensaje. Y de ahí directo a las mediciones y el fenómeno. Y yo les voy a dejar un reporte de ejemplo en el aula virtual, ya para que ustedes lo vean. Está en inglés, ¿sí? ¿Ya? Pero no es malo que ya anden leyendo documentos y familiarizándose con temas en inglés. Y van a ver un poco que ese informe es súper, súper al callo, ¿ya? Y que en ese caso, en el informe demostrativo que voy a subir, se compara una medición, una simulación, ¿ya? Y después se hace una medición real. Y después se contrastan los dos resultados, cómo anda la simulación y cómo anda la experimentación. Entonces, obviamente hay alguna diferencia entre lo simulado y lo real, y en las conclusiones uno le pone, bueno, concluimos que la diferencia entre lo simulado y lo real es por tal o cual motivo, ¿ya? Basado en, no sé, lo que dice el texto guía, el capítulo tanto, ¿ya? Por ejemplo, eso podría ser un reporte, ¿ya? Pero así breve. Respecto a la simulación, bueno, yo trabajo con el Multisim, aquí le puse la versión 10, pero entiendo que ya van como en la 14 o más todavía. Así que si ustedes tienen acceso al Multisim, bien, la idea es poder utilizarlo. También utilizo yo la versión que precede al Multisim, ¿ya? Multisim lo compró la empresa National Instruments hace ya hartos años y se la compró a una empresa que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que el producto se llamaba Electronics Workbench, ¿ya? Y era el mismo motor, el mismo simulador que el Multisim, ¿ya? Pero la gracia es que este Electronics Workbench pesa 10 megas, ¿ya? Y Multisim, ahora el producto que vende National Instruments pesa, no sé, así 500 o quizás 1 giga, ya una cuestión así absurda. Entonces la gracia de tener el Electronics Workbench es que yo lo puedo subir al aula virtual y ustedes lo pueden bajar y pesa tan poquito que lo instalan y lo ejecutan y para hacer simulaciones así breves anda súper bien. ¿Ya? Tiene un poco de problemas de compatibilidad lamentablemente con ya Windows 10, pero ¿cómo se llama? Si ahí les enseño cómo bypassear esos problemas, no van a tener inconvenientes. Quizás para aquellos que tengan un computador más viejito, quizás les va a servir más el Electronics Workbench. Y además hay un producto que está en la web y con el que me he estado yo comunicando con el desarrollador de este producto que se llama Every Circuit, ¿ya? Que si bien es un simulador, el objetivo no es simular, sino que el objetivo es, de alguna forma didáctica, mostrar cómo funcionan los circuitos, ¿ya? O sea, en el fondo, ustedes hacen un circuito con este Every Circuit que está en formato de app y en formato web, y el circuito después le ponen reproducir y se ve un poco los potenciales, los voltajes, las corrientes en el circuito así de forma didáctica, ¿ya? Interactiva. Y después ustedes pueden cambiar parámetros como valores de resistencia, valores de voltaje, pueden generar una señal, etcétera. Y en el mismo circuito como que se va reflejando cómo aumenta, disminuye la corriente, los voltajes. Así que es bastante didáctico para entender los fenómenos que suceden en los circuitos, ¿ya? Encuentro que es más didáctico que, por ejemplo, el multisim. Así que voy a tratar de hacerles demostraciones utilizando este Every Circuit. Ya las voy a tratar de poner en la clase, ¿ya? Y ahí lo podemos discutir y qué sé yo. Ok. Y ustedes lo pueden bajar y jugar también con él si quieren. Ya hay una versión gratuita y una versión pagada naturalmente, como todo. Así que eso. Ya, bueno, todos los informes van a tener un plazo, ¿ya? Y ese plazo lo rige el aula virtual, así que yo voy a poner una actividad en el aula virtual y ahí van a tener ustedes un plazo para subirlo y si es que no lo suben dentro del plazo, eh, yo no recibo, por ejemplo, por el correo reportes, ¿ya? O sea, no los voy a ni siquiera leer. Así que esfuércense por cumplir los plazos. Esto de los plazos no es algo que sea exclusivo de las universidades. Recuerden que después en el futuro, ustedes si trabajan en alguna empresa, quizás esa empresa va a tener que postular a licitaciones. Así que en las licitaciones también la cuestión se vence el plazo de la licitación para subir la propuesta a una hora determinada y si es que están 1 minuto atrasados ya no se los reciben, ¿ya? Así que el tema de subir cosas dentro del plazo es importante. Voy a ver que me están... Ya, el formato del informe se lo voy a subir al aula virtual también. Es básicamente el mismo que el demostrativo. Ok, ya, sigamos.
o sea, no es un informe, es un reporte, como les decía. Sobre las pruebas, un poco ya se ha aunado criterio a nivel de escuela sobre cómo van a ser las pruebas, ¿ya? Así que este es lo que nosotros decidimos acá. Las pruebas virtuales o sea, deberán ser respondidas dentro del aula virtual, ¿ya? Dentro de una ventana de tiempo de 2 horas y media, ¿ya? Yo le voy a dar 2 horas y media para que ustedes respondan las pruebas, ¿ya? Una vez iniciada la prueba. Pero van a tener una ventana de 8 horas, ¿ya? Esto no fue un requerimiento de jefatura de docencia. Van a tener 8 horas para iniciar la prueba, ¿ya? O sea, dentro de las 8 horas ustedes pueden iniciar la prueba. Una vez que inicie la prueba van a tener 2 horas y media para completarla, ¿ya? Ese va a ser más o menos el sistema. Sobre si las pruebas van a ser completadas a través del teclado, ¿ya? O van a tener que hacerlas en lápiz y papel y luego escanearlas y subirlas, no lo tengo claro, pero probablemente va a ser con lápiz y papel, ¿ya? Porque con lápiz y papel ustedes se pueden explayar mejor, pueden, de alguna forma, tienen más flexibilidad para responder que en el formato con teclado, digamos, ya como subir las respuestas, solamente las respuestas al aula virtual, ¿ya? Si bien subir la respuesta al aula virtual a mí me permite corregir automáticamente las pruebas, con lo que ustedes tendrían la nota de un día para otro, básicamente, ¿ya? El formato papel, naturalmente, me demoro semanas en corregir. Hay lamentablemente el inconveniente con el formato del aula virtual puramente digital, que los alumnos muchas veces subiendo solamente el resultado, uno no ve realmente cuál es el razonamiento del alumno detrás, ¿ya? Entonces por eso hay, quizás sea un sistema híbrido para agilizar la corrección, pero, mm, pero el papel yo creo que no lo voy a descartar, ¿ya? Ya. En cualquier caso, los alumnos podrán subir al aula virtual sus hojas de borrador. Ya es un formato que yo establecí también el semestre pasado con el curso que dicté. Si es que fuese totalmente digital, ustedes van a poder de todas maneras subir su borrador ya a una sección aparte. Voy a poner otra actividad que es como suba su borrador acá. Y ese borrador yo no lo voy a corregir, ¿ya? Solamente va a quedar ahí como evidencia. En caso de que, por ejemplo, ustedes hayan ingresado incorrectamente un resultado a la prueba, o en caso de que, no sé, pues se les haya perdido la conexión de internet mientras realizaban la prueba, entonces, no sé, a ese motivo va a quedar eso como evidencia de que, y necesito que sea un borrador, ¿ya? O sea, ojalá bien sucio en el sentido de que si ustedes me suben una prueba así perfecta, en limpio, ya como borrador, entonces en realidad no me convence mucho de que el trabajo es original. Parte del subir hoja de papel borrador al aula virtual es un poco una prueba de veracidad también de que ustedes hicieron la prueba y no se las hizo alguien más, ¿ya? O que no copiaron la prueba, ¿ya? Eso. Así que eso es opcional, subir el borrador es opcional y lo pueden hacer 30 minutos, hasta 30 minutos después de que hayan concluido de subir su prueba, ¿ya? Ok, bueno, este documento está en el aula virtual, usted lo pueden leer con calma, ¿ya? Si ustedes no responden una prueba, tienen un 1, ¿ya? Si el día de la prueba es tal, pasan las 8 horas de ventana para iniciar la prueba y ustedes nunca se metieron al aula virtual y nunca respondieron la prueba, automáticamente tienen un 1, ¿ya? Y luego tienen que hablar con jefatura de docencia para pedir una excepción, autorización, qué sé yo, por problemas médicos o lo que sea, ¿ya? Naturalmente, si con anterioridad avisan de que están enfermos, por ejemplo, el mismo día de la prueba, un día antes de la prueba, dicen, profe, me siento mal, parece que no voy a dar la prueba. Eso naturalmente es mucho mejor a que me llegue un justificativo, no sé, por una semana o un mes después de la prueba, ¿ya? Así que sean conscientes, también no cuesta nada mandar un correo y eso, ya un poco en pro de las relaciones ahí profesor-alumno, ¿ya? Y de la confianza. La evaluación se ve así, ¿ya? La primera prueba, que es más liviana, tiene un 20%, la segunda prueba es un 25%, la tercera prueba es un 25%, ¿ya? Después tenemos un 20% de laboratorios, ya de los 3 informes de laboratorio, y un 10% de tareas, ¿ya? No va a haber pruebas de ayudantía, van a tener ayudantía naturalmente, el ayudante les va a hacer ejercicio y todo, pero el ayudante no va a hacer evaluaciones, y las evaluaciones van a ser estas tareas pequeñitas que yo voy a ir subiendo al aula virtual para que ustedes la respondan, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Esa es la composición de las notas. A ver, me llegó un chat. Profe, habrá como una explicación de los detalles importantes a considerar responder en la prueba.
o por ejemplo uso de comas y cosas así. No entendí mucho la pregunta, Juan José Ignacio. Em, o sea, explicación de detalles importantes. Ya, o sea, tú dices en el formato cuando uno ingresa, claro. Y voy a tratar de eso generó problemas aparentemente en semestres anteriores cuando uno ingresaba valores al aula virtual en la prueba, ¿ya? De repente, no sé, por el 10,3 había que ingresarlo como 10,3, ¿ya? Me imagino que por ahí va la pregunta. Eh, sí, de todas maneras, si es que ustedes ingresasen mal el resultado o estuviese mal por ese tipo de detalles, uno siempre puede recorregir la prueba, ¿ya? El profesor siempre, cuando ve que un alumno le dice, profe, esa prueba, esa respuesta yo la puse así, qué sé yo, uno puede entrar a la prueba y recorregirla, ¿ya? Y de todas maneras, yo creo que como sugiere el alumno, no es malo que especifiquemos bien las reglas al principio, ¿ya? Los reportes de laboratorio son individuales, sí. Individuales, ¿ya? O sea, lamentablemente trabajo en grupo no se justifica en este caso porque, bueno, no van a estar trabajando en el mismo salón. O sea, el trabajo grupal en laboratorio normalmente se justificaba cuando estaban en la misma sala y no sé, pues si son 60 alumnos, no tenemos 60 osciloscopios y 60 fuentes de poder y todo eso, ¿ya? Entonces, por eso se trabaja en grupo y luego los informes y todo eso se hace en grupo, ¿ya? Pero en este caso, como en el fondo ya no está esa limitación, los trabajos van a ser individuales, ¿ya? Lo que genera naturalmente más trabajo para mí y para el ayudante, pero bueno, qué diablo. Ok, ya, ahí está la composición de notas. Otra pregunta me llegó. No, nada más. Ya. Entonces, ahí están las temáticas y las pruebas, ¿ya? Tenemos la unidad 1 que va a ser básicamente amplificadores. Vamos a ver un tema introductorio, ¿ya? Hoy día, en las próximas clases. Y luego vamos a ver amplificadores operacionales, ¿ya? Amplificadores operacionales, ahí les voy a dar un poco la introducción de dónde viene, qué son y para qué se utilizan, ¿ya? Pero esa va a ser como la prueba. Em, la prueba va a ser el lunes 12 de abril, ¿ya? Pasadito Semana Santa. Así que les recomiendo que vayan leyendo y estando al día con la materia desde ya para que no dejen a última hora así la Semana Santa para estudiar. La idea es que en Semana Santa ustedes puedan descansar, ¿ya? Así que el lunes 12 de abril vamos a tener la primera prueba. Después la segunda unidad van a ser amplificadores transistorizados, ¿ya? Y respuesta en frecuencia, ¿ya? Respuesta en frecuencia voy a tratar de combinarlo también con amplificadores operacionales, o sea, vamos a tener quizás respuesta en frecuencia antes de amplificadores transistorizados, amplificadores BJT, ¿ya? ¿Por qué amplificadores BJT? Bueno, se justifican hoy en día en aquellas aplicaciones donde los amplificadores operacionales no funcionan, ¿ya? Vamos a ver que un amplificador operacional funciona por dentro, internamente, con amplificadores de transistores, ya transistores bipolares o FET, ya, pero un amplificador operacional es mucho más complejo, tiene un montón de transistores por dentro, ya, y tiene una serie de características deseables para un diseñador, ya, que no tiene un transistor suelto, por ejemplo, ya. Pero hay aplicaciones, sobre todo las que requieren mayores anchos de banda, por ejemplo, en telecomunicaciones, modulación de señales de alta frecuencia, megahertz, gigahertz, cosas por el estilo, donde un amplificador operacional no sirve para nada, ¿ya? Entonces ahí tienen que hacer un amplificador o varias etapas de amplificación solamente con transistores discretos, ¿ya? Así de forma individual. Hoy en día ya está todo bastante modular, o sea, uno compra un módulo que amplifica señales, por ejemplo, de ese rango de frecuencia, pero en este caso nosotros vamos a analizar esos circuitos y los vamos a poder modelar, ¿ya? Y finalmente la unidad 3 van a ser efectos térmicos, ya todo lo que tiene que ver un poco más con potencia, ya estos modelos térmicos les va a servir para todo, no solamente para amplificadores, sino que cualquier cosa que genera calor, ya componente electrónico me refiero que genera calor y que ustedes tienen que disipar ese calor de alguna forma. Con estos modelos, ya que son súper sencillos, ustedes van a saber, bueno, de qué tamaño tiene que ser el disipador, qué características tiene que tener el disipador, si tiene que ser disipación forzada o no, o puede ser pasiva, etcétera, ¿ya? Eso lo vamos a poder modelar y analizar aquí en este capítulo, ¿ya? Y la última son etapas de salida y amplificadores de potencia, ¿ya? Que relacionado a amplificadores también ya, pero
potencia, por ejemplo, en audio, o alguna señal que necesiten ya mayor potencia, pueden ser en transductores también. Y esto también se analiza, es un poco distinto a los otros amplificadores BJT, o sea, es parte de lo mismo, pero tiene otra característica. Así que eso es lo que se alcanza a ver en esta asignatura, ¿ya? Entonces las otras dos pruebas son el lunes 17 de mayo y el miércoles 30 de junio, casi la última semana de clases ya. Si es que todo sale bien y no hay cosas raras entre medio del semestre, terminaríamos esa semana el periodo lectivo, ¿ya? Así que es como, creo que 2 o 3 días antes del cierre del periodo lectivo, la última prueba. Y el examen naturalmente lo coordina docencia, así que nosotros no lo sabemos todavía. Bueno, las consultas, se recalca harto desde docencia también de que cuando tengan consultas, ojalá utilicen el foro de consultas en el aula virtual, ¿ya? Ustedes le ponen añadir un nuevo tema y ahí ponen su consultita y todos la ven y entonces yo respondo ahí y todos ven la respuesta, ¿ya? Si me envían un correo, que también lo pueden hacer aquí a mi correo, daniel.yungue.ucb.cl, naturalmente que le voy a responder a esa persona y quizás otros compañeros van a tener la misma inquietud y no van a saber, ¿ya? Bueno, el sistema de las clases va a ser sincrónico, como siempre, es una disposición de Casa Central. Así que vamos a tener a esta hora siempre nuestras clases sincrónicas. Y naturalmente yo grabo el video, lo estoy grabando en este momento. Y se sube el video a YouTube. Tenemos un canal de YouTube, así que un poco para hacer más fácil el acceso a los videos, lo decidí hacer a través de YouTube y es un video, o sea, un canal abierto. Así que cualquiera puede ver los videos y ahí ustedes lo pueden ver desde su celular o qué sé yo, no necesita meterse al aula virtual, ¿ya? Así que el enlace para el canal de este semestre está en el aula virtual y el enlace para el canal, o sea, el enlace para el canal del semestre del año pasado, perdón, también lo dejé ahí disponible por si es que quieren echarle un vistazo a los videos, pero en esencia van a ser los mismos, ¿ya? Puede que diga una cosa de más o de menos, pero no creo que sea mucho más información de lo que les voy a dar en estas sesiones, ¿ya? Lo dejo ahí por si es que les interesa. O si se quieren adelantar ahí con la materia también pueden tener acceso a eso, ¿ya? Ok, no sé si hay alguna consultilla hasta ahora. Bueno, aprovecho de... ¿Qué hora tenemos? Tenemos tiempo. De invitarlos ahí que le echen un vistazo a la página del laboratorio, de mi laboratorio, el LabSe. Ya voy a hacer aquí un poco de proselitismo académico, ¿ya? ¿Cómo saco este? Voy a dejar por ahí arriba. Ya, esta es la página del laboratorio. Aquí pueden echarle un vistazo un poco preguntándose por aplicaciones de sistemas electrónicos, ¿ya? Aquí pueden ver proyectos de título de algunos compañeros suyos, tenemos videos, tenemos la historia del laboratorio, ¿ya? Áreas de interés. Ahí pueden ver enlaces, no sé, por ejemplo, videos de trabajos que se han desarrollado. Ya aquí hay distintos videitos que hemos ido subiendo con el tiempo. Aquí está hasta mi mismo, ya para que se rían un poco, mi mismo proyecto de título que hice el 2008. ¿Ya? Estoy yo con unos cachitos de, no sé de qué, de Mickey Mouse ahí en la cabeza. Este era mi proyecto de título, que fue un sistema para detectar y clasificar ondas cerebrales, ¿ya? Entonces, hice en algún momento toda la etapa analógica y digital para amplificar naturalmente señales de ondas cerebrales, ¿ya? Los electrodos, hay unos electrodos activos que tienen electrónica dentro de estos cachitos que en realidad son estos, ¿cómo se llama? Oh, no son audífonos, pero son como para protegerse de los ruidos, ¿ya? Y ahí le puse adentro los electrodos. Así que son unos electrodos que tienen como unas pequeñas púas que hacen contacto con la piel. Y eso se amplifica y esa amplificación se va en un sistema de amplificadores operacionales, que es lo que vamos a ver en esta asignatura. Y la señal se amplifica, se filtra, etcétera, y después se le pasa a un microcontrolador que procesa, hace análisis espectral. Algo de eso vamos a mencionar también en esta asignatura. Y después eso se envía al PC, ya ahí está mi PC viejito, y había un software que desarrollamos que hacía la clasificación y se ve la espectrograma y la clasificación de las ondas cerebrales. Así que de alguna forma se los menciono porque esta asignatura tiene mucho que ver con lo que fue en algún momento mi proyecto de título, ¿ya? Entonces el video, ahí están los electrodos, ¿ya? Electrodos activos. La idea de un electrodo activo es que amplifique la señal ahí mismo en el lugar,
¿ya? Porque si uno amplifica muy lejos a través de un cable, entonces se ingresa la señal de ruido a la señal útil, digamos, entonces contamina la señal, ¿ya? Por eso tiene que ser ahí mismo. Y ahí están estos dispositivos que puse ahí en la cabeza con los electrodos. Y el protoboard con la amplificación. A ver, este video, aquí pueden ver, ojalá que se vea fluido a través de sus computadores, pero aquí la gracia es un fenómeno que está bien estudiado, que cuando uno cierra los ojos, aparece una componente espectral en una frecuencia súper particular que son 10 Hz. Aquí se puede ver el análisis espectral que en 10 Hz es donde aparece esa componente de ondas cerebrales, ¿ya? O sea, una señal casi como una portadora, casi como un tono, si uno lo tradujese a audio, un tono cerebral que aparece cuando uno cierra los ojos, ¿ya? Y eso se pudo verificar aquí con el instrumento. Entonces tengo los ojos abiertos, no pasa nada, y cuando cierro los ojos, entonces en los 10 Hz aparece, que está por acá, aparece esa componente cerebral, ya que está asociado aparentemente con el estar atento o estar despierto, ¿ya? Uno cuando se va a dormir en la noche, aparece ese tono y después de un par de minutos, cuando ya entra en la segunda fase de sueño, desaparece ese tono y empiezan a haber distintas configuraciones de las ondas cerebrales. Bueno, ya, termina la hora del proselitismo académico, entonces ahí les dejo la página, la pueden echar un vistazo, www.labse.pucd.cl. Ya, entonces vamos ahora a lo que nos convoca. ¿Ya? ¿Habrá clases de lab más tarde hoy día? No. Hoy día no tengo nada preparado de laboratorio, así que las clases de lab yo se las voy a ir mencionando, ¿ya? De cuándo va a ser o cómo va a ser, eso en realidad todavía lo tengo le tengo que dar vuelta un poco el asunto. Así que yo creo que vamos a empezar con las clases de laboratorio de aquí a una o 2 semanas más, ¿ya? Así que por ahora no se preocupen de eso. Ya, entonces veamos un poco de la materia. Esto termina a la 1:30, así que nos queda media hora. Y está bien porque esta clase es cortita. Dejamos esto por acá. Esto para que no me moleste. Ya. Entonces, el primer capítulo, que dicho sea de paso está en el libro, en el Cedra Smith, en el texto guía, es una introducción breve sobre señales, ¿ya? Esto un poco como para refrescar el curso de señales y sistemas, ¿ya? No sé si ustedes ya tienen APS, análisis y procesamiento de señales. Esto un poco para refrescar así conceptos muy básicos que los vamos a utilizar más adelante, ¿ya? Así que este capítulo es introductorio. Entonces, bueno, señales eléctricas, ya, ustedes en general nos referimos a señales, ya, porque lo que nos interesa, ya, o sea, la definición dice, son tensiones o corrientes que contienen información del mundo real, ya, observada por un transductor o un sensor. Esta oración ya tiene varios contextos históricos. El primero, ¿por qué se le llama a la electrónica análoga o analógica en contraste con la electrónica digital? Creo que lo menciono más adelante, pero lo digo al tiro. Es porque las primeras aplicaciones que se hicieron de la electrónica en general, o el nacimiento de la electrónica, tiene naturalmente que ver con la información, ¿ya? Con la comunicación, transmisión, procesamiento de la información, ¿ya? O sea, a diferencia de los compañeros eléctricos, ¿ya? A los electrónicos nos interesa la información más que la potencia o la energía, ¿ya? A los eléctricos les interesa generar, transmitir, distribuir energía. A nosotros básicamente le damos un uso a la electricidad más bien por la información que por la energía, ¿ya? Incluso nos escapamos de los electrones y podemos ir hasta el rango electromagnético, ¿ya? Entonces la información no solamente tiene que ser en formato de electrones, también puede ser en formato de ondas electromagnéticas, y esas ondas electromagnéticas pueden llegar a una frecuencia tal que podría ser incluso en formato de fotones, ¿ya? La optoelectrónica o la fotónica ya, en el fondo también trata con información, pero ya con otro medio que en este caso es la luz, ¿ya? Así que nosotros como es electrónico nos interesa un poco todo eso ya, pero con lo referente a la información. Entonces, volviendo al punto, a la pregunta, ¿por qué la electrónica analógica? Bueno, las primeras fuentes de información eran, bueno, siempre han sido señales del mundo real, ¿ya? Lo primero fue ya la telegrafía,
para poder enviar informaciones de forma discreta a través de tonos, ya la clave Morse, etc. Pero ligerito ya entró el teléfono, ya la comunicación por teléfono, y en el fondo la información del mundo real que se transmitía a través del teléfono o los sistemas de telefonía, en el fondo es el audio, ¿ya? La voz humana, que en este caso impacta con un micrófono, que en este caso es un transductor, y genera entonces los transductores, por definición, transforman señales del mundo real en señales eléctricas, ¿ya? Y luego esta señal eléctrica se transmite, se procesa, todo lo que quieran, ¿ya? Para que llegue a otro transductor, al otro extremo, que podría ser un parlante, y ese parlante transforma ahora la señal eléctrica en una señal del mundo real, que es una señal acústica, ¿ya? Bueno, ¿y dónde viene la parte analógica? Se le llamó entonces, después para diferenciar la señal de las señales digitales, señales analógicas, ¿ya? Porque la electricidad, en este caso voltaje o corriente, es una analogía del fenómeno real, ¿ya? En este caso audio, ¿ya? O señales acústicas, tienen la misma analogía en el formato eléctrico, ¿ya? Porque cuando la señal acústica aumenta, la señal de corriente o de voltaje también aumenta, ¿ya? O nosotros podríamos estar en una aplicación de instrumentación, por ejemplo, medir el nivel de agua de algo, o medir, no sé, las mareas, ¿ya? Entonces vamos con un transductor a medir ese nivel de marea. Podría ser, por ejemplo, algo tan sencillo como un potenciómetro que tenga un flotador. El flotador, a medida que el nivel del agua sube y baja, el potenciómetro se enrolla o se desenrolla, entonces el valor de resistencia aumenta y disminuye. Y eso genera una señal eléctrica que es una analogía, ¿ya? Una señal análoga al fenómeno real, ¿ya? Por eso se le llama electrónica o circuitos analógicos, ¿ya? Y eso, como les decía, es lo que nos compete en esta asignatura. Ok, como ven, entonces, esta primera frase tiene harto contexto, pero ahora ya vamos más a las definiciones. Entonces, una señal x de t es continua en el tiempo o análoga si está definida en todo tiempo t, ¿ya? La amplitud se puede conocer en cualquier instante. ¿Ya? Entonces vamos a diferenciar señales discretas, o sea, que tienen una representación solamente en distintos instantes, ¿ya? De una señal continua que tiene representación en todo instante. Ya una señal continua en el tiempo, todo momento t está definida, ¿ya? T positivo, ya desde cero en adelante. Entonces la amplitud se conoce en cualquier instante. ¿Ya? Se requerirá entonces procesar las señales, ¿ya? Para utilizarlas en aplicaciones. Por ejemplo, amplificar, filtrar, sumar, multiplicar, etc. Ya, por ejemplo, bueno, lo clásico es amplificar. Es las primeras aplicaciones de telefonía y de radio y etcétera. Se trata sobre, primero, procesar las señales, o sea, una señal de un micrófono, pasarlo del formato real al formato eléctrico, luego dejar fuera todas las componentes espectrales que no nos interesan. En el caso de las señales de audio, naturalmente a nosotros nos interesa amplificar el rango de frecuencias de audio, o sea, el rango audible. Y todas las frecuencias que están sobre el rango audible, en realidad las podemos filtrar o las podemos no amplificar, ¿ya? Porque es solamente dejar la puerta abierta para que entre ruido en ese rango de frecuencias, cuando en realidad la aplicación no requiere ese rango de frecuencias, ¿ya? Entonces por eso tenemos que filtrar o amplificar, etc., ¿ya? Pero también hay otras, como dice, sumar, multiplicar. De repente necesitamos, si ustedes tienen, no sé, un sistema de instrumentación y tienen varios sensores, por ejemplo, varios sensores de temperatura, ¿ya? Imagínense, no sé, un jarro con agua o con algún medio, un estanque, ya en una aplicación industrial. Ustedes quieren ver la temperatura promedio que hay dentro del estanque, entonces pueden poner sensores de temperatura a distintos estratos dentro del estanque. Ustedes saben que el agua, a medida que va ingresando agua a distinta temperatura, se empieza a estratificar. El agua caliente se va hacia arriba, ¿ya? Por densidad, y el agua fría se va hacia abajo, ¿ya? Entonces, poner un solo sensor de temperatura dentro del estanque podría no ser suficiente o no podría no ser representativo de lo que ustedes están midiendo. Así que quizás sería buena idea poner un sensor arriba, uno en la mitad y uno abajito, ¿ya? Ok, pero yo necesito un dato de temperatura solamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar esas tres señales de temperatura, tres señales eléctricas, y las podría promediar. Y eso no es más que sumar, ¿ya? Las tres señales entre sí, señales que las pueden sumar de forma analógica, ¿ya? Las tres señales de voltaje se pueden sumar, y luego se divide por tres, ¿ya? O sea, se atenúa a un tercio, ¿ya? Y están haciendo un proceso de promediación de forma analógica con el fin de obtener el promedio de las temperaturas dentro de un estanque, ¿ya? Eso es un ejemplo solamente, ¿ya? Ok, bueno, ejemplos de señales eléctricas, señal de voz o música en la salida de un micrófono,
La tensión de la red de 220, la tensión de la red de 220 es de interés su señal, ¿ya? Nos interesa, por ejemplo, a los eléctricos les interesa saber cuántas armónicas tiene la red eléctrica para ver cuán contaminado está con frecuencias distintas a la de 50 Hz. Ya podemos tomar información de la red de 220, por ejemplo, cuál es la amplitud, ¿ya? Se supone que la amplitud tendría que ser 310 volts, ¿ya? La amplitud. El valor RMS es 220, recuerden. Pero por algún motivo podría ser que el voltaje sea mucho mayor que eso o mucho menor que eso, ¿ya? O podría ser que la frecuencia, que se supone que es 50 Hz, empiece a variar mucho respecto a los 50 Hz por algún motivo también en la distribución eléctrica, etcétera. Así que la red de 220, aparte de suministrar energía, ¿ya? También puede ser una fuente de información, ya que por ejemplo a los eléctricos les puede, y de hecho les interesa. Otras fuentes de información es, por ejemplo, aplicaciones médicas, un electrocardiograma, ¿ya? Abreviado ECG, ¿ya? Los electrodos, o en mi caso del proyecto de título que les mostré, es un electroencefalograma, ¿ya? Un EEG. Entonces se generan potenciales eléctricos en el cerebro o en el corazón. Con dos electrodos, entonces tomamos esas pequeñas señales eléctricas y después las amplificamos, las filtramos, etcétera, y se procesan después, ¿ya? O las señales de radiofrecuencia en la entrada de una antena. Ya recuerden, las ondas electromagnéticas se acoplan finalmente a una antena y esa antena genera una señal eléctrica, ¿ya? Y esa señal eléctrica, entonces, bueno, es también algo así como un transductor que toma señal del mundo real y la pasa a un formato eléctrico. Así que tenemos bastantes fuentes, ustedes se imaginarán y podrán pensar en un millón más de señales o fuentes de información. En fin, las señales eléctricas se pueden representar entonces como una fuente de voltaje, ¿ya? Aquí aparece como un BS en función del tiempo, que tiene una resistencia en serie, ¿ya? Esta resistencia en serie nos va a dar hartos dolores de cabeza, pero en realidad es una representación, esto es un modelo de lo que en realidad sucede, ¿ya? ¿Por qué las fuentes de tensión tienen una resistencia en serie? Esto representa de que aquel transductor, aquel elemento que genera o que transforma una señal del mundo real en una señal eléctrica, no tiene infinita capacidad de entregar energía, ¿ya? Si esto fuese una fuente de tensión, ¿ya? Sin una resistencia, o sea, una fuente de tensión directa, de alguna forma el modelo nos indicaría que yo puedo sacarle cualquier corriente, infinita corriente, ¿ya? Porque el voltaje se mantiene, pero no dice nada de la corriente, ¿ya? Eso es mentira, un transductor, ya sea un micrófono o lo que sea, tiene una capacidad de entregar corriente muy limitada. O sea, en general limitada, no infinita. Entonces, esa forma de limitación se representa fácilmente o idealmente con una R. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero sacarle más corriente a esta fuente de tensión, esa corriente se va a ver multiplicada por la resistencia que está en serie y se va a representar como una caída de tensión en la resistencia RS, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una señal de voltaje ideal, por ejemplo, de 1 volt, a medida que le saco más corriente, o otra forma de verlo es tratar de sacarle más energía al transductor, la señal va a empezar a atenuarse, ¿ya? Hasta el punto que si yo le quiero sacar mucha corriente, voy a tener una señal cero en mi salida y no voy a poder leer la señal, ¿ya? Así que esta resistencia en serie de alguna forma nos indica de que, ojo, yo no le puedo sacar cualquier corriente a mis transductores, ¿ya? Y por eso se justifica la necesidad de amplificar, ¿ya? Amplificar no solamente es aumentar el voltaje, la magnitud del voltaje o de la corriente, sino también respetar esta limitación de la resistencia en serie que tenemos, ¿ya? Y ahí vamos a hablar sobre eso. Ok, el equivalente entonces de una fuente de tensión con una resistencia en serie es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿ya? Los dos son modelos equivalentes. Si ustedes le ponen una carga o cualquier elemento aquí en estos dos terminales, ese elemento no va a poder distinguir si ustedes tienen una fuente de tensión con una resistencia en serie o una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿ya? Los dos son indistinguibles. Indistinguibles, no sé cómo se dice. Entonces son equivalentes, ¿ya? Y por eso se le llama el equivalente, la forma equivalente Thevenin a la primera y la forma equivalente Norton a la segunda, ¿ya? Ok. Entonces, 20 minutos. Bueno, la información entonces contenida en las señales se expresa como una variación del voltaje o corriente en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, una señal plana no contiene información. El tema de información, ustedes creo que lo han visto en sus asignaturas de telecomunicaciones, ¿ya? Pero en general la información es la cantidad de sorpresa que tiene
¿Tiene qué cosa? Bueno, en este caso la señal eléctrica, ¿ya? Si ustedes envían una señal eléctrica que es plana, que siempre es plana, ¿ya? Y que nunca ha variado de ser plana, esa señal no tiene información, ¿ya? Porque yo con total certeza puedo esperar de que si en el pasado esa señal fue plana siempre, en el futuro también va a seguir siendo plana, ¿ya? Ese es más o menos así muy a grandes rasgos el concepto de información, ¿ya? Bueno, ¿para qué menciono esto? Porque del otro punto de vista, una señal eléctrica, entonces, para que sea útil como medio de transmisión o de procesamiento de información, tiene que tener variación. O sea, la señal eléctrica, el voltaje va a estar variando todo el tiempo. Ese es como nuestro axioma, nuestra premisa. Ya partimos de la base de que la señal va a variar. Entonces, para efectos de diseñar y analizar circuitos electrónicos que procesan estas señales, ya señales arbitrarias, el dominio del tiempo es difícil de representar matemáticamente, ¿ya? Entonces, yo tengo esta señal que podría ser una señal de audio, o un electrocardiograma, una señal de un transductor sísmico, por ejemplo, una vibración. Entonces yo les digo, ya, esa señal quiero representarla matemáticamente. ¿Cómo la represento? Entonces tendría que hacer, no sé, pues, podrían ser pequeñas rectas que se vayan uniendo entre sí. Uno podría imaginarse una forma de representar esa señal en el dominio del tiempo, ¿ya? Con ecuaciones, ya que finalmente va a ser complejo, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben el chiste, obviamente, la forma matemática más adecuada de representar señales, o no sé si la más adecuada, pero en muchos casos es más adecuada, es a través del otro dominio que tienen las señales, que no es la del tiempo, sino que la de la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, el espectro de frecuencia de las señales. El espectro de frecuencia es útil para caracterizar señales arbitrarias matemáticamente, ¿ya? Arbitrarias significa que no obedecen necesariamente a una función preestablecida, ¿ya? Entonces, para hacer este análisis del espectro de la frecuencia de una señal, utilizamos un par de herramientas. Una es la serie de Fourier y la otra es la transformada de Fourier, ¿ya? Recuerden que estamos en el dominio del tiempo, o sea, en el dominio continuo, ¿ya? Así que todo va a ser series de Fourier, transformada de Fourier, y después en el dominio discreto, por ejemplo, lo que vieron en la asignatura o lo que van a ver en la asignatura de análisis y procesamiento de señales, están las mismas herramientas, pero en el dominio discreto, ¿ya? Ok, entonces, estas herramientas transforman la señal de voltaje o corriente en suma de sinusoides de frecuencia y amplitudes diferentes, ¿ya? O sea, es una tremenda herramienta porque es una señal así como la que vemos acá, que es arbitraria, es aleatoria, que está cambiando en el tiempo constantemente, ya que no podríamos definirla con una función. Sí podemos transformarla en suma de sinusoides, ya, que representan esa misma señal. Entonces, como suma de sinusoides, ¿ya? Entonces aquí, bueno, probablemente ustedes ya conocen más de sobra la señal sinusoidal, la han visto ya en probablemente todas sus asignaturas de electricidad. La señal sinusoidal típica tiene periodo, tiene amplitud, ¿no es cierto? Y ahí está la función, ¿ya? Entonces la función de la señal en el tiempo es el valor de la amplitud multiplicado por seno de un omega t, ¿ya? Donde omega representa la frecuencia entonces de la señal, t es la variable tiempo independiente que va aumentando a medida que aquí aumentamos en en el eje X, y tenemos una fase o un desfase ya que se le suma a esta función, porque no necesariamente una señal va a partir desde el origen, ¿ya? El cero va a estar en el origen, sino que esto puede estar desplazado en el tiempo, ¿ya? Y eso se representa con un desfase phi. Ahí están todos los elementos, la amplitud, la frecuencia en radianes, la frecuencia f minúscula en hertz, ¿ya? El periodo t y el desfase, ¿ya? Ok. Entonces, series de Fourier. Dice, la serie de Fourier permite expresar una función periódica de tiempo dada como la suma de un número infinito de sinusoides cuyas frecuencias están armónicamente relacionadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, aquí tenemos una señal, en este caso es periódica, ¿ya? Que está compuesta por señales cuadradas, ¿ya? Tienen un periodo, es periódica, por lo tanto, ¿ya? Tiene una cierta amplitud, está bien definida, ¿ya? Entonces nosotros podemos representar esta señal, ¿ya? Como una suma infinita de sinusoides, ¿ya? A través de la descomposición de Fourier, o de la serie de Fourier, ¿ya? Y
lo interesante de esto, en este ejemplo, por ejemplo, es que, como dice, las frecuencias están armónicamente relacionadas. Y esto es un poco también el origen de la palabra armónicos. ¿Por qué los armónicos? ¿Ya? La armonía, así como si fuese una composición musical, la armonía viene dado por los factores que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Si se fijan, aquí la amplitud, o sea, aquí ya tenemos la descomposición de Fourier, de la serie Fourier de esta señal que tenemos abajo, ya de la señal cuadrada. Aquí vemos que la amplitud del seno es un 1, ¿ya? Y la frecuencia omega sub 0 está multiplicada también por 1, ¿ya? En la segunda componente vemos que la amplitud es un tercio, ¿ya? Y el factor que multiplica al omega sub 0 es 3, ¿ya? Y luego tenemos la amplitud es un quinto y el factor que multiplica omega por sub 0 es 5, ¿ya? Y el siguiente va a ser un séptimo y el factor va a ser 7, y así, ¿ya? Entonces hay una relación que no es arbitraria, ¿ya? Que obedece una cierta lógica, una cierta regla, y a eso se le llama entonces los armónicos, ¿ya? Esa es la famosa armonía que aparece aquí en la frase. Entonces, y esto va hasta el infinito, ¿ya? Así que si nosotros queremos reconstruir una señal cuadrada, podemos simplemente aquí reemplazar esos valores 1, 3, 5, 7 por un valor n, y yo sé si sumo los valores hasta el infinito, entonces voy a tener la señal cuadrada perfecta, ¿ya? Pero para efectos eléctricos del análisis de la señal, yo no tengo tiempo para sumar infinitos componentes. Ya si esto de trabajos, por ejemplo, se lo pasamos a un computador, el computador no terminaría nunca de calcular porque son infinitos términos, ¿ya? Entonces no es práctico. Entonces en algún momento tenemos que cortar y decir, ya vamos a calcular los primeros, no sé, 10 componentes, ¿ya?, de frecuencia de la señal para efectos de poder analizarla. ¿Analizarla para qué? Por ejemplo, si queremos saber cuál es su valor RMS de la señal, o cuál es su energía que tiene, o la potencia, etcétera. Ya yo puedo analizar entonces no los infinitos elementos, sino que los primeros 3, los primeros 5 y así. Y dicho sea paso, en las señales eléctricas de la red eléctrica se hace exactamente eso. O sea, analiza cuál es la energía que tiene, por ejemplo, la fundamental, en este caso la frecuencia de 50 Hz, y cuál es la energía que hay en las armónicas, ¿ya? Cuál es la energía que hay en la frecuencia 100, en la 150, en la 200, etcétera, ¿ya? Y se compara cuánta energía hay en los armónicos con respecto a la energía que hay en la fundamental. Y esa relación simplemente se dice la energía de los armónicos es tanto, la fundamental es tanto, la relación entre los dos es el factor de distorsión armónica, ¿ya? Es un factor que nos dice exactamente eso. Entonces, si la señal es perfectamente sinusoidal en una frecuencia, por ejemplo 50 Hz, las componentes armónicas van a ser 0, ¿ya? Y si dividimos 0 por cualquier cosa nos va a dar 0, por lo tanto el factor de distorsión armónica, o THD que se llama, va a ser 0, ¿ya? Ese es un parámetro súper interesante para los eléctricos, bueno, los electrónicos también nos interesan, a la hora de analizar distorsión de una señal. Y es una forma relativamente sencilla y objetiva de decir qué tan distorsionada está una señal, ¿ya? Ok. Entonces, bueno, ahí está la amplitud de la señal, en este caso es la amplitud que vemos acá, 4b dividido en pi, el factor común de esta señal, y bueno, y los otros componentes, la frecuencia fundamental es el omega, ¿ya? Así, la frecuencia fundamental se puede derivar aquí en este ejemplo, esto es un ejemplo más, ¿ya? Del periodo t, ¿ya? Este es el periodo t, que es la frecuencia fundamental, que es igual a 2pi dividido en t, o la frecuencia fundamental por t nos va a dar 2pi, o como quieran traspasar los factores ahí. En fin. Entonces, esas mismas componentes que tenemos acá, ¿ya? Ahora nosotros las graficamos en la medida que va avanzando la frecuencia, ¿ya?, en los radianes. Entonces vemos cuál es la componente de la primera frecuencia, ¿ya?, del omega sub 0. Vemos que es 4b dividido en pi, así que lo anotamos ahí, 4b dividido en pi. Luego tenemos la segunda componente, ¿ya?, que es un tercio, la amplitud es un tercio, si lo multiplicamos con los 4b dividido en pi, recordemos que era la amplitud de la señal, nos va a dar ahí un tercio por 4b dividido en pi, ¿ya? Y así entonces podemos ir dibujando, esta flechita entonces representa la amplitud de cada una de las componentes de la señal, ¿ya? Y aquí entonces tenemos el espectro de frecuencia de la señal cuadrada periódica, ¿ya? Todo esto está en el libro, ustedes lo pueden revisar, y de hecho es parte de la tarea, que ustedes lean el libro, el capítulo que estamos viendo hoy día y el que vamos a ver el próximo lunes, ¿ya? Esto está ahí con más detalle explicado.
Pero en el fondo este es el análisis espectral que uno le puede hacer a una señal, en este caso continua, ¿ya? Entonces va a haber un impulso en cada una de las componentes que tenemos acá. Y hay entonces infinitas componentes de frecuencia, ¿ya? Y como ven, va a ir disminuyendo cada vez más a medida que la frecuencia va aumentando, para el caso de esta señal cuadrada periódica, ¿ya? Ok, ahí está cada uno como les expliqué. Bueno, la transformada de Fourier, entonces, lo primero que vimos entonces era referido a las series de Fourier, ¿ya? Y cómo se relacionan con el análisis espectral de una señal. Y lo segundo que vamos a ver es la transformada de Fourier. Dice, las señales periódicas entonces implican que se puede representar con series de Fourier resultando en un número discreto de frecuencias, ¿ya? Entonces las señales no periódicas, ¿ya? Esta es una señal periódica. ¿Qué significa que sea señal periódica? Que la señal en el tiempo se repite constantemente hasta el infinito, ¿ya? En el dominio del tiempo la señal está periódicamente repitiéndose, ¿ya? Pero eso es un caso muy aislado de la realidad. Nosotros cuando analizamos una señal de audio o de música o de lo que sea, en realidad la señal no es un tono continuo infinito, sino que son señales que están constantemente cambiando o que son acotadas en el tiempo, ¿ya? Entonces las señales no periódicas, ¿ya? Implican que pueden representar usando la transformada de Fourier, ¿ya? O sea, todo lo que es periódico se puede utilizar con la serie de Fourier sin problema, ¿ya? Como se ve acá, debido a esta explicación. Pero lo que no es periódico, entonces se tiene que utilizar otra herramienta que es la transformada de Fourier, ¿ya? Resultando en un rango continuo de frecuencias. Entonces, en el caso de arriba, ¿ya? Tenemos una señal periódica, o sea, infinita y periódica, que nos genera impulsos en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Mientras que una señal que no es periódica, ¿ya? Que está acotada entonces en el tiempo, ¿ya? Que no se repite, no nos va a generar impulsos, sino que nos va a generar una señal continua en la frecuencia, ¿ya? Si se fijan, entonces hay una relación directa entre periodicidad de la señal en el dominio del tiempo con la continuidad de la señal en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Aquí son pulsos discretos y aquí es una señal continua la que aparece en el dominio de la frecuencia. Este es el dominio de la frecuencia, ¿ya? Entonces es por eso que cuando nosotros hacemos el análisis espectral a una señal aleatoria, una señal que no es periódica, lo que vamos a obtener es un espectro continuo como el que se ve acá, ¿ya? O sea que va a tener energía en todas las componentes de frecuencia, ¿ya? No solamente en una en particular, ¿ya? En todas las componentes de frecuencia, ¿ya? Podríamos discutir por qué es eso. La explicación matemática, así para hacerlo breve, es que ustedes pueden modelar una señal no periódica, una señal acotada en el tiempo, ¿ya? Como una señal periódica, ¿ya? Pero que está multiplicado por un cuadrado, ya que es cero, o sea, por un cuadrado, por un escalón, perdón, disculpen la jerga, por un escalón, ¿ya? Que está definido entre un tiempo menos t hasta más t, ¿ya? O sea, el escalón hace que esa señal que es periódica, si la multiplicamos con este escalón, tengamos entonces que va a transformar nuestra señal que era infinita en una señal acotada en el tiempo entre menos t y t, ¿ya? Y si pasamos esas dos multiplicaciones en el dominio del tiempo, ustedes saben por no sé qué asignatura, señales y sistemas probablemente, que las multiplicaciones en el dominio del tiempo se transforman en convoluciones en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Entonces la convolución de los espectros de estas dos señales, la señal periódica, que vimos que aquí es un espectro, ¿ya? Con el escalón nos va a dar esta señal continua en la frecuencia, ¿ya? Esa es como la explicación así breve, que no requiere mucho más ilustración en realidad, pero es una forma de entenderlo, ¿ya? Es por eso entonces que aquí nos aparece una señal continua. Tenemos entonces energía o tenemos representación de la señal acotada en el tiempo en todas las frecuencias. Usted pregunta la frecuencia que quiere, va a haber algo de energía. En la otra frecuencia también va a haber energía, ¿ya? En cambio, la señal periódica, frecuencias entre medio, por ejemplo, entre omega sub 0 y 3 omega sub 0, por ejemplo, en 2 omega sub 0 no hay energía, hay cero, ¿ya? Porque no hay una componente acá. Ok. Entonces, bueno, la fórmula de la transformada de Fourier ustedes probablemente ya la han visto, ¿ya? No recuerdo en qué asignatura lo ven, pero es nada más que pescar la señal que ustedes quieren sacarle su transformada y la multiplican por la función o sea, e exponencial de menos j omega t, ¿ya?
¿Por qué se hace eso? Hay montones de explicaciones, pero en breve lo que estamos haciendo es de una señal del dominio del tiempo le vamos a sacar dos componentes, ¿ya? Las dos componentes son prácticamente las mismas, ¿ya? Solo que una se va a multiplicar por un coseno y la otra se va a multiplicar por un seno. En otras palabras, es como que a una señal, ya una señal del tiempo cualquiera, nosotros le saquemos como un canal izquierdo o un canal derecho si estuviésemos hablando en jerga de audio, ¿ya? Le sacáramos dos canales, ¿ya? Y son dos canales independientes. El canal izquierdo no influye en el derecho no influye en el izquierdo, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra señal x de t, ¿ya? Que la vamos a multiplicar con esta función, esta es una operación, ¿ya? Y como resultado nos va a entregar una señal que tiene dos canales, ¿ya? Un canal izquierdo, un canal derecho, en este caso va a ser un canal real, ¿ya? Que es el que se obtiene al multiplicar nuestra señal por el coseno de omega t, y un canal complejo, ¿ya? Que es el que se obtiene al multiplicar por seno de omega t, ¿ya? El hecho de que aquí haya una i, o sea, un valor complejo, lo único que hace es separar los dos canales y que no se mezclen, porque si aquí no estuviese este valor de i, entonces las dos señales se mezclarían, pues se sumarían, ¿ya? El hecho de que uno sea real y el otro sea complejo hace que las dos señales siempre se mantengan separadas dentro de la misma ecuación, o sea, es una herramienta matemática finalmente, ¿ya? Que es muy práctica. Entonces tenemos información de dos canales en una misma ecuación, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero yo aquí estoy viendo el espectro, ¿ya? Una sola señal, no estoy viendo dos canales, estoy viendo un solo canal. Bueno, lo que nosotros estamos viendo en el espectro de la señal es la amplitud de la señal, ¿ya? Por lo tanto, para obtener esta amplitud, ¿qué tengo que hacer? Obtener, entonces, la normal de estas dos componentes, ¿ya? O sea, en otras palabras, es elevar los dos... A todo esto, estos son funciones que me entregan finalmente un valor, un escalar, ¿ya? Por ejemplo, x de t es una señal que varía en el tiempo, ¿ya? Coseno de omega t también es una señal que varía en el tiempo, pero yo al procesarlas, al hacer la transformada de Fourier, las multiplico las dos, pero al multiplicarlas me va a dar un número y ese número yo lo voy a ir integrando en el rango de existencia de la señal. Por ejemplo, si la señal existe entre 0 y 10 segundos, yo voy a integrar todos los resultados que me van a ir entregando estas dos funciones. Entonces, al integrarlo, en el fondo estoy sumando escalares y lo que me va a entregar es un escalar como resultado, ¿ya? Un valor, un número, ¿ya? Y lo mismo va a suceder con el otro canal complejo en este caso, ¿ya? Me va a entregar un número. Así que en el fondo el resultado de esto van a ser dos números, ¿ya? Lo único sí que esos dos números van a depender de omega, ¿ya? O sea, no son dos números escalares así, sino que es un número que también depende del valor omega. Y ese valor omega es el que yo ingreso acá. Entonces yo quiero saber cuál es el valor de estos dos escalares para omega, no sé, pi medio, ¿ya? Entonces voy, veo pi medio y dice, para pi medio el valor es 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtengo ese 5? Es el valor de los dos, de la parte real, la parte compleja, pero al cuadrado y le sacamos la raíz. Entonces le sacamos la magnitud a las dos variables, a las dos componentes, ¿ya? Y obtenemos entonces la magnitud entre uno y el otro. Por otro lado, si lo que yo quiero saber es cuál es el desfase, o sea, cómo se desfasa uno y el otro con respecto al otro, entonces en vez de sacar la magnitud de las dos componentes, lo que saco es el arco tangente de los dos elementos, ¿ya? Y ahí entonces obtengo cuál es el desfase. Finalmente, ¿para qué sirve la transformada de Fourier? La transformada de Fourier, o el análisis, la descomposición por Fourier, así más amplio, más general, es para determinar la cantidad o el nivel de similitud que tiene una señal cualquiera con una componente sinusoidal determinada, ¿ya? ¿Por qué? Imagínense que mi señal x de t, y aquí me estoy entrando un poco en el tema de señales que no es lo del caso, ¿ya? Pero un poco quizás para cerrar lo que ya han visto en otras asignaturas que quizás de repente queda medio en el aire, tratar de cerrarlo acá. Imagínense que x de t es una señal coseno, ¿ya? Y la frecuencia sea la misma frecuencia que ustedes están ingresando aquí en un omega, ¿ya? Supongamos que la señal x de t es coseno de omega y la señal coseno de omega que tenemos acá es el mismo omega, o sea, coinciden en frecuencia, ¿ya? Las dos, la señal que analizan, x de t, la señal dominio del tiempo, y la operación coseno que tiene la transformada. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que las componentes, o sea, que cuando estemos en el semiciclo positivo, ¿ya?
vamos a tener coseno positivo por coseno positivo, me va a dar un valor positivo, ya eso se integra, queda dentro de la integral, positivo con positivo, positivo con positivo, después vamos a llegar a los semiciclos negativos, entonces negativo con negativo me va a dar positivo, también se suma a la integral, ¿ya? Entonces los dos semiciclos negativos, al multiplicarse queda positivo, por lo tanto la suma de esta operación me va a dar un número grande, ¿ya? Y un número grande significa que hay harta similitud entre el valor x de t, que es el que estoy analizando, con la operación coseno de omega t, que es la que tiene la transforma de Fourier de forma interna, ¿ya? O sea, un valor grande en alguno de estos dos canales, ¿ya? El real o el complejo, significa que hay harta similitud con un coseno, ¿ya? Lo mismo sucede con el seno, ¿ya? Podemos tener una señal que tiene la misma frecuencia, ¿ya? Pero no tiene la misma fase, ¿ya? Entonces, podemos tener una señal que tiene la misma frecuencia, pero como no tiene la misma fase, entonces se asemeja más al seno que al coseno, ¿ya? Podría ser que el resultado con el coseno sea 0, ¿ya? Pero con el seno sea un valor grande, ¿ya? Entonces ahí me está diciendo que mi señal es precisamente un seno, o tiene más fase del seno que del coseno, con esa misma frecuencia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la señal que yo estoy analizando, x de t, no se asemeja en nada a la frecuencia de la frecuencia que estoy, o sea, la señal x de t, la señal del tiempo, no se asemeja en nada a la frecuencia que estoy evaluando, ya, coseno de omega? Entonces, cuando se multipliquen, por ejemplo, semiciclos positivos con positivos, me va a dar valores positivos, pero si la frecuencia no coincide, van a haber momentos en que se va a multiplicar semiciclos positivos de una señal con semiciclos negativos de la otra señal, ¿ya? Y me van a dar valores negativos, ¿ya? Entonces, a ratos voy a tener valores positivos, a ratos voy a tener valores negativos. Y como todo eso se va integrando, se va agregando como al tarrito de la integral, al final voy a tener que los semiciclos positivos, o los valores de la suma positivos, de la integral positivos, con los negativos se van a cancelar, por lo tanto, el escalar que me va a dar de esta integral va a ser muy cercano a cero, ¿ya? Muy cercano a cero significa que no se asemeja en nada, ya sea por la fase, o no se asemeja en nada por la frecuencia, ¿ya? Cualquiera sea el caso, no se asemeja en nada, ¿ya? Entonces, si el coseno no se asemeja en nada, es un valor muy cercano a cero, y el seno también me da un valor muy cercano a cero, entonces el problema no es la fase, el problema es la frecuencia, ¿ya? Esa señal que estoy analizando, a esa frecuencia omega que estoy evaluando, no tienen nada que ver, por lo tanto el valor del espectro en ese punto, por ejemplo acá, es muy bajito, ¿ya? Y ahí puedo concluir entonces que la señal que estoy analizando, que no es periódica, no tiene energía en ese rango de frecuencia, ¿ya? Así que bueno, ahí les hice como una explicación quizás muy, muy acelerada de la transformada de Fourier, pero es un poco eso, así en resumen, la transformada de Fourier es una herramienta matemática, ya que lo único que nos hace es tomar una señal, ya, del dominio del tiempo, y nos dice, tiene como dos cajas, esta definición no es mía, es del profesor Viñolo, tiene dos cajas, o tiene una caja, digamos, donde ingresa la señal, pero entrega dos resultados, ya. En este caso yo lo expresé como los dos canales. Entonces un canal que pesca la señal la multiplica por un coseno, y el otro canal es la misma señal, pero la multiplica por un seno, ¿ya? Y cada canal representa cuánto se asemeja la señal que estoy ingresando a el seno o al coseno a la frecuencia omega que estoy evaluando, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se asemeja la señal que estoy ingresando al omega pi medio? ¿Cuánto se asemeja a pi cuarto? ¿Cuánto se asemeja al omega que yo quiero? ¿Ya? Imagínense que el omega es como una perilla. Entonces yo evalúo a la frecuencia que quiero, la similitud de la señal que ingresa con alguno de los senos o los cosenos respectivos, ¿ya? Entonces, con eso ya les hablé sobre la transformada de Fourier. ¿Por qué es importante para el análisis de señales? Porque nos dice en el fondo cuánta energía hay a las distintas frecuencias, ¿ya? Entonces también aprendimos acá que la señal, estamos pasando 5 minutos, disculpen, la señal entonces me va a entregar más energía a distintos rangos, ya que en otros, las señales que no son periódicas, vamos a tener un espectro continuo en el dominio de la frecuencia, a diferencia de las señales que son periódicas, infinitas, ¿ya? Que me va a entregar un espectro discreto, ¿ya? Estos palitos, estos impulsos, ¿ya? En el dominio de la frecuencia. Ok, ya. Por eso, entonces, un poco cerramos. Aquí había un poco una aplicación que la saqué también del ámbito médico, del electrocardiograma. Aquí vemos una señal de dominio del tiempo. Ya se puede ver que es una señal de electrocardiografía, pero está bastante contaminada, entonces no se puede ver mucho. Si le hacemos un análisis espectral, se puede ver
una señal como la que se ve acá, que hay harta energía al principio de la señal, en el primer rango, hasta como los 30 Hz, ¿ya? Y vemos que en los 50 Hz hay una componente súper grande de energía, y que es el clásico ruido de 50 Hz de la línea eléctrica que se acopla al sistema de electrocardiografía, ¿ya? Entonces, ¿qué harían ustedes? Bueno, lo más clásico que se puede hacer, por ejemplo, es aplicar un filtro. Un filtro elimina banda, que elimine precisamente los 50 Hz, ¿ya? Nada más que eso. Y en esta aplicación se hizo eso, y luego el resultado es la misma señal de electrocardiografía, que ahora sí ya está mucho más limpia, y podemos ver el espectro de esa señal que ahora está corregido, ¿ya? Y el ruido de 50 Hz entonces desapareció. Un ejemplo nomás de cómo el dominio del tiempo y de la frecuencia nos interesa. Naturalmente los médicos, los doctores cuando analizan, o los cardiólogos cuando analizan las señales de electrocardiografía, no analizan el espectro, ¿ya? El espectro a ellos no les dice nada, lo que les dice es la señal del dominio del tiempo y la evolución de la señal. Entonces ven cuál es la amplitud del primer peak, ¿ya? Entonces ahí tienen, estas ondas tienen nombre, que en este momento no recuerdo, pero el peak entre el máximo y el mínimo les dice información, les da información sobre la fuerza que tiene el corazón, por ejemplo, para bombear, la periodicidad, si es que hay arritmias o no, cosas por el estilo. Entonces, a nosotros los eléctricos, los electrónicos, nos interesa el dominio de la frecuencia para efectos de mejorar la señal, filtrarla, etcétera, analizar cuánta es la energía distribuida, pero en la aplicación final, en este caso el cardiólogo, no le interesa eso, le interesa el dominio del tiempo. Ok, una tarea, un ejercicio para ustedes que está en el libro, ¿ya? Es referido a esta misma señal y es referido sobre el cálculo de la potencia que hay dentro de la señal, ¿ya? Entonces ustedes ven la señal de voltaje en el tiempo, y si esta señal de voltaje ustedes la aplican sobre una resistencia, aquí una resistencia R, entonces les sale por el V cuadrado sobre R, les sale una potencia, ¿ya? Entonces ustedes pueden calcular, como conocen la función en el tiempo de la señal, pueden calcular cuál es la potencia de esa señal, ¿ya? Así sin mayor problema, simplemente elevando el b al cuadrado dividido en r, en el rango de integración, qué sé yo, pueden calcular el valor RMS de esa señal y les da un valor de potencia, ¿ya? De la señal del dominio del tiempo. Pero si ustedes se van, como dice aquí en el enunciado, de forma indirecta, calculan cuáles son las componentes espectrales de la señal, cuál es aquí está la función, si la descomponemos con una serie Fourier, ya una función seno de omega t, o sea, de omega sub 0, seno de 3 omega sub 0, 5 omega sub 0, etc. Y ahora le calculamos las potencias, ¿ya? A cada uno de ellos, ¿ya? De la misma forma, b al cuadrado dividido en r, pero ahora por separado, cada una de las componentes. Entonces vamos a poder ver cuánta potencia hay en la fundamental, cuánta potencia hay en la segunda armónica, cuánta potencia hay en la tercera armónica, y así, ¿ya? Entonces, la pregunta va a eso, ¿ya? Que ustedes determinen entonces qué fracción está en la fundamental y qué fracción está en las otras armónicas y cuántas armónicas se necesitan para llegar a un 90%, etc. Eso está todo ahí definido en el enunciado y esa es una tarea para ustedes, ¿ya? Así que esa tarea es con nota, ¿ya? La tienen que entregar de aquí a la próxima clase, ¿ya? Y la otra tarea es entonces el Cedra-Smith. Léanse hasta el capítulo 1.5 inclusive, ya que incluye lo que vimos hoy día y que incluye lo que vamos a ver en la próxima clase para que ahí ya lleguen con todo el conocimiento fresquito y podamos entonces avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Así que eso por ahora. La otra tarea que les voy a dejar es un video ya sobre la historia del transistor, que lo dejo siempre en esta clase. Es un video de YouTube que yo lo encuentro interesante un poco para entender cómo fue la evolución de los transistores. El transistor va a ser como el gran eh, protagonista de esta asignatura, ¿ya? Tanto los transistores bipolares como los de efecto de campo. Así que vean ese documental sobre la invención del transistor, que se lo voy a dejar y para que se entretengan un poco, ¿ya? No se los voy a evaluar ni nada. A ver, se les evalúa, ¿no? Sí, parece que se los evalúa. Disculpen, sí se las voy a evaluar en la prueba, ¿ya? Hay algunas preguntas de materia que salen de ahí. Así que eso también es parte de la tarea, ¿ya? Ver video, historia del transistor, ¿ya? Ok. Eso, chiquillas, chiquillos, disculpen la demora, me extendí un poquito, pero había que terminar. Así que no sé si tienen alguna consulta. Bueno, aquí me preguntan si es que voy a subir las PPTs. Claro que subo las PPTs. Esto le saco formato en PDF
y las subo como PDFs para que lo puedan ver. ¿Ya? Y voy a subir naturalmente el video y el canal de YouTube. Bueno, dejo todos los enlaces respectivos en el aula virtual para que ustedes lo vean a posteriori. Eso. No sé, ¿alguna otra consultita? Si no, nos vamos a almorzar. Ya, chiquillas, chiquillos, muchas gracias. Que estén súper bien. Nos vemos. Cuídense. Profesor, Chao, chao. muchas Chao, gracias. profe. Muchas gracias. Chao, chao.